Bien, ya estamos entonces para comenzar con el mensaje de hoy. La segunda parte del mensaje que lleva por título, ¿qué tanto es creíble la palabra de Dios? ¿Qué tanto es creíble la palabra de Dios? ¿Será como dicen algunas personas que es un libro viejo, un libro lleno de leyendas, un libro lleno de mitos, un libro lleno de cuentos de gente antigua, que nada tiene que ver con el hombre del siglo XXI? ¿Será un libro lleno de falacias, mentiras, que hombres religiosos quisieron establecer en este libro normativas de vida que el hombre del siglo XXI no puede regirse por ellas? Bueno, todas esas cosas que estoy diciendo, amados, son las cosas que a veces se enarbolan o se exponen como grandes verdades para descalificar la palabra de Dios sin conocerla, porque generalmente cuando alguna persona intenta descalificar la Biblia, intenta subestimar este libro tan precioso, que dicho sea de paso, es el libro bestseller por excelencia, el bestseller de los bestsellers, porque es el libro más conocido de la historia de la humanidad y el libro más vendido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Pero lamentablemente, la fama, fíjense qué cosa paradójica, la fama del libro no quiere decir que sea conocido el libro por dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha gente que adquiere este libro pensando que el libro en sí mismo tiene algún tipo de bendición especial y que si lo tienen en su casa, de alguna manera Dios está presente en la casa porque tienen el libro abierto en el Salmo 91, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que tiene esa manera de pensar, piensa que esa es la manera en que Dios va a estar protegiendo sus casas. Eso es parte de algo que se llama pensamiento mágico, ¿sí? La Biblia no tiene poder en sí misma por lo que es como libro, porque las hojas son hechas de arroz y la tapa es de cuero en el mejor de los casos, así que lo que estamos teniendo allí en nuestras manos cuando tenemos una Biblia es tinta, arroz y vaca, ¿sí? Una vaca, un poco de tinta y arroz, ¿sí? De lo que se hace en las hojas. Entonces, nada de eso tiene poder en sí mismo. Lo que tiene poder, lo que es vivo y lo que es eficaz y lo que es trascendental para la vida humana y transformador, es lo que contiene ese libro, lo que contiene, y cuando se lo comprende y se lo aplica a la vida humana, es cuando transforma, ¿sí? El libro por sí solo no hace absolutamente nada. El libro debe ser leído, debe ser entendido y debe ser obedecido, guardado. Eso es lo que hace la buena tierra, como dice la palabra del Señor. El que es buena tierra, oye la palabra, la entiende, la retiene y la guarda con perseverancia. Esas son las características de la buena tierra. La tierra que lleva fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, es una vida en su vida, es una vida fructífera que va de menos a más, ¿sí? Cada vez más por causa del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, como les decía, es un libro que ha sido muchas veces perseguido, inclusive han habido reyes, han habido movimientos políticos que han gobernado grandes territorios y que han querido quemar literalmente, destruir la Biblia, ¿sí? La han querido quemar y destruir totalmente y no se ha podido porque a lo largo de la historia Dios ha resguardado su palabra. Asombrosamente, esta mañana me desayunaba con una noticia muy desagradable respecto de la Biblia, pero es por los tiempos que estamos viviendo precisamente. Como ustedes saben, muchas veces he explicado esto por ahí más que nada en los estudios bíblicos o en los consultorios bíblicos, las Biblias tienen distintas versiones. En el caso de yo tengo un software que se llama Eastword, donde tengo allí cerca de 100 Biblias, es decir, son 100 diferentes versiones de Biblias que existen que todas juntas, yo uso más o menos unas 20 para el estudio de las escrituras, esas 20 me ayudan a completar el cuadro completo porque son escrituras, algunas que tienen un lenguaje muy arcaico, entonces a veces no entendemos ciertas cosas que dicen, entonces necesitamos alguna Biblia que tenga un lenguaje más actualizado para poder comprender lo que dice. Pero siempre, en definitiva, las Biblias están diciendo prácticamente lo mismo, ¿sí? Esencialmente no cambia el contenido del mensaje. Pero resulta que hoy me desayuno con la noticia que no es una noticia nueva, en realidad hace tiempo que existe una Biblia que se llama la Biblia gay. Yo me enteré hoy, ¿sí? Hoy me enteré de eso.
sabía que estaban trabajando para eso, pero hoy me enteré y la conocí con su tapa, con su logo, ¿sí? Que es un arco iris incompleto en forma de cruz. Así que imagínense qué pedazo de abominación tiene solamente allí en la portada. Bien, y resulta que a esta Biblia le han hecho cambios justamente en los textos donde se habla de la homosexualidad. Y estos han sido quitados y han sido cambiados, absolutamente todos esos textos, de manera adrede. Ya está en venta en amazon.com. Ustedes pueden buscar allí Biblia Gay. Y ahí, entre las referencias que se da de esta Biblia, dice precisamente con toda claridad que han sido quitados para darles una interpretación más moderna y hacer de la Biblia un libro más inclusivo para este tiempo. Imagínense el atrevimiento, ¿sí? El atrevimiento que se han tomado estos movimientos que hoy están proliferando por las naciones de la tierra y están corrompiendo el corazón y la mente, especialmente de nuestros niños. No solo ellos, porque también los adultos están siendo corrompidos, pero a lo que ellos apuntan más que nada es a la niñez y adolescencia, ¿sí? Allí están trabajando fuerte al punto que han logrado en algunos países legislar leyes que apoyan la educación sexual integral y con perspectiva de género, así es como se le conoce a este tipo de educación, presentando materiales que son cuasi pornográficos para niños de kinders, para niños de jardín de infantes, para niños de primaria, ¿sí? Ese tipo de cosas se está viendo hoy por hoy. ¿Nos sorprende a nosotros los hijos de Dios? No, al contrario. Para el mundo es lamentable, pero para nosotros es una gran noticia y una gran señal. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Más pronto de lo que nos imaginamos, el Señor viene por su iglesia amada. Así que nos tiene que encontrar el Señor preparados, ¿sí? La palabra de Dios dice en Apocalipsis, precisamente capítulo 19, versos 7 y 8, dice que la iglesia de Cristo es una iglesia que se ha preparado. Y una iglesia que está preparada es una iglesia que está llevando a cabo acciones justas, dice el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 19, ¿sí? Allí ustedes pueden leer que la iglesia que se ha preparado, esa iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa, santa y sin mancha, es una iglesia que está practicando justicia ahora, en este tiempo, ¿sí? Es decir, hacer la voluntad de Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, mientras estamos conscientes, vivir para el Señor nuestra vida, hacer la voluntad del Señor en nuestra vida, obedecer al Señor en todo lo que podamos y haciendo todas las acciones justas que podamos durante el día. La acción más justa, ¿sí? Si se quiere ver desde el punto de vista eh, contable, podríamos decir, o financiero, es pagar nuestras deudas, ¿sí? Eso es una acción justa, no deberle a nada a nadie, ¿sí? Tratar de pagar nuestras deudas y no deberle a nada a nadie. Y la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo, para ser más específico, Pablo decía, soy deudor, soy deudor. Hay un mensaje que está en nuestro canal de la iglesia, donde predicamos ese mensaje y resulta que descubrimos que Pablo decía que era deudor, pero no de Dios, que es lo que pareciera que lógicamente nuestro entendimiento nos lleva a comprender que somos deudores de Dios. Sin embargo, Pablo decía, soy deudor del mundo soy deudor, al mundo le debo algo, decía Pablo. ¿Y qué es lo que nosotros como iglesia le debemos al mundo? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es lo que nosotros le debemos al mundo. Esa es una deuda que estará abierta permanentemente, que será, todo el tiempo será necesario pagarla hasta que el Señor venga por nosotros. Así que la iglesia que está haciendo una acción justa como pagar su deuda, esa es una de las grandes deudas que debemos pagar, dar testimonio de Jesucristo a las personas de este mundo. Amén. Muchos, por ahí cuando decimos esto, piensan que hay que saber mucho de teología para predicar el Evangelio, o que hay que saber muchas cosas de la Biblia, o muchas cosas de los personajes bíblicos y demás. No, hermano, no hace falta nada de eso, porque hay distintos niveles de evangelización. Porque si fuese de esa manera, entonces solamente los maduros en la palabra podrían evangelizar. Y sin embargo no es así. Toda la iglesia puede evangelizar. Desde una simple invitación
una simple invitación como hizo Felipe con Natanael. Ustedes recuerdan el caso de cuando Felipe fue a Natanael y le dijo, he hallado a uno que es el que profetizaban los profetas, el Mesías, lo hemos encontrado, le da la noticia. Y Natanael así incrédulo y escéptico dice, pero ¿y de dónde salió ese? Entonces cuando le dice que era de tal territorio, que sigue incrédulo y dice, pero ¿podrá salir algo bueno de ahí? Bueno, la cuestión es que finalmente va, se encuentra con Cristo, el Señor le da una palabra de ciencia en ese momento, le revela cosas muy íntimas de su corazón y este varón cree en el Señor Jesucristo como el Mesías y llega a ser un apóstol de los 12 primeros que tuvo Jesús, ¿sí? Y que caminó con él. Imagínense. Es decir, que con una simple invitación podemos lograr que alguien llegue a tener un ministerio tan impresionante como fue el de Natanael, ¿sí? Entonces, no hay que subestimar nada. En la evangelización todo sirve, hasta una invitación. Cuando Pablo fue llevado ante el rey Agripa, ¿recuerdan? Ese momento tan tremendo en que él fue apresado y fue llevado ante el rey Agripa para que presente su defensa, y en ese momento él no se puso a teologizar, a hablar de las promesas de los profetas del Antiguo Testamento, cosas. No, no, él simplemente le contó al rey lo que le pasó a él con Jesús, cómo fue su encuentro con Jesús y lo que Jesús hizo en su vida, ¿sí? Y mientras él daba testimonio, de pronto el rey le dice, para, Pablo, frena. Si tú sigues hablando me vas a persuadir de hacerme cristiano, ¿sí? Es decir, que hasta el testimonio personal tiene ese poder, ¿sí? Tiene ese poder para llevar convicción de pecado a un pecador y volverlo a Cristo. Entonces, nada es de despreciar cuando se trata de evangelizar. Un testimonio personal, una invitación, una explicación pequeña de una palabra, como lo hizo Felipe con el eunuco, explicándole lo que significaba el texto de Isaías que él venía leyendo, y así sucesivamente. Hay muchas maneras de evangelizar. Esa deuda la tenemos pendiente, amados. Esa deuda la tenemos que ir pagando todos los días. Cuando podemos dar testimonio de Jesús a alguien, ¿sí? Porque esa es la manera en que nosotros obramos con justicia en esta tierra. Eso, más nuestra obediencia a su palabra, es lo que el Señor espera de nosotros, sus hijos. Esa es la iglesia que se está preparando, santa, sin mancha, sin arruga, que el Señor viene a buscar muy pronto. De hecho, por allí andan algunos, no sé si habrán escuchado en las redes sociales, que dicen que viene el 18 de septiembre. ¿Han escuchado eso? De verdad, no estoy bromeando. Sí, la Catita dice, ¿qué es eso? No nos van a dejar tranquilos el 18. Miren, de verdad se lo digo, hay un movimiento en este momento que parece ser que se ha generado aquí en el litoral argentino, un pastor que está diciendo en las redes sociales y se le ha sumado muchísima gente que entre el 17 y el 18 de septiembre Cristo viene por su iglesia. ¿Sí? Bien. No sabemos nosotros el día y la hora, así que ¿podría pasar el 18 de septiembre? Sí que podría pasar, así que el Señor te encuentre confesadito, hermano chileno, ese día. Podría pasar, claro que sí. No estoy afirmando lo que dice ese pastor, pero que podría pasar, sí, porque la venida del Señor es inminente y puede ocurrir en cualquier momento. Amén. Muy bien. Entremos al texto de hoy que hoy el Señor va a llevar otra vez. Vamos a hacer un pequeño, breve um, resumen de lo que ya vimos desde la semana pasada, ¿sí? El título es una pregunta. El título de este mensaje es ¿qué tanto es creíble la palabra de Dios? ¿Qué tanto es creíble la palabra de Dios? Y comenzamos como texto de introducción al mensaje, leyendo Juan 8:31, donde dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Resumimos de ese texto algo muy importante, que los que son libres son los que conocen la verdad, y los que conocen la verdad son los que permanecen en la palabra de Dios. Y los que permanecen en la palabra de Dios se transforman en discípulos, dejan de ser creyentes y pasan a ser discípulos, ¿sí? Eso quedó claro la semana pasada. Bien, el hombre moderno cree que lo más acertado es creer en lo que la ciencia dice, el hombre moderno secular me refiero, el hombre que no es cristiano,
generalmente busca aferrarse a cosas más seguras, lo más seguro para él, y lo más seguro para el hombre de mundo, el hombre que no conoce a Cristo ni conoce la palabra de Dios, es aferrarse a algo que tienda a ser cierto, ¿sí? Que sea, que esté comprobado con esté certificada lo que está diciendo cierta ciencia, por ejemplo. Entonces, hay distintos tipos de ciencias que se manejan en este momento y cada una postula ciertas cosas que el hombre actual moderno se aferra a eso cuando se dice, por ejemplo, esto está científicamente comprobado. Pero resulta que la misma ciencia nos dice que también está científicamente comprobado que no todas las teorías son absolutamente ciertas. ¿Y por qué lo dice la ciencia? Pues porque la misma ciencia ha reconocido que existen multitud de teorías que a lo largo de los siglos pasados o milenios, la ciencia proponía como una cosa cierta, como una teoría creíble científicamente, y resulta que ha quedado obsoleto porque al pasar los años y mientras la ciencia siguió evolucionando, creciendo y explorando e investigando, descubrieron que la cosa no era como decía aquella teoría. Entonces han ido quedando en el tiempo muchas teorías científicas obsoletas. Por lo tanto, la ciencia que es buena, la buena ciencia, la ciencia honesta, íntegra, la ciencia íntegra ha reconocido entonces que la ciencia misma no puede proponer verdades absolutas. La ciencia misma no puede proponer verdades absolutas. Por eso es que el hombre, en general, el hombre secular, lo que va a decir es que no existe la verdad absoluta, sino que existe la verdad relativa. Bien, en eso el hombre común y corriente, sin conocer la verdad absoluta de la palabra de Dios, por supuesto tiene razón en su postura porque tiene esa concepción de acuerdo a sus conocimientos. Y sus conocimientos le dice que la verdad del hombre es relativa, que no puede ser creíble 100%, no es 100% confiable, porque no es absoluta la palabra del hombre. Y en eso tienen muchísima razón, muchísima razón. Sin embargo, nosotros los cristianos, sí tenemos algo muy firme en lo que podemos estar muy seguros de estar aferrados a ella, porque sí es inconmovible, sí es una palabra que trasciende los milenios y se sostiene firme, potente allí, poderosa, realmente se sostiene en el tiempo de una manera asombrosa, y es la palabra de Dios, la palabra misma de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros leemos aquello que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como se le llama en este texto, esa es una palabra profética segura. ¿Sí? Allí sí que hay verdad absoluta en la palabra de Dios. Bien. A veces cuando hablo con personas que tienen pensamiento científico, pensamiento crítico, a mí me encanta que la gente tenga eso, por supuesto, y nosotros los cristianos también tenemos que promover ese pensamiento de la verdadera ciencia, como les digo, la ciencia íntegra, la ciencia que reconoce lo que hoy cree y que mañana se equivocó, bueno, y lo reconoce y corrige. Está muy bien eso, ¿sí? Eh, Cuando el hombre de ciencia también analiza la Biblia desde la perspectiva de la ciencia, desde los conocimientos científicos, se asombra, se asombra. El sábado pasado recordábamos, por ejemplo, el texto de Isaías 40:22, donde dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Eso está escrito en la Reina Valera 1960. Pero si leemos la Castilian o la Biblia de Jerusalén, vamos a ver que son mucho más claras estas Biblias cuando dice, Él está sentado sobre el orbe terrestre. Orbe terrestre. Orbe terrestre. Un orbe es un cuerpo celeste esférico, ¿sí? Y en la Castilian dice, Él habita sobre el globo de la tierra. Y sus habitantes son como langostas. Extiende como un toldo los cielos, los despliega como tienda que se habita. Muy bien. Fíjense allí en este versículo, cómo se revelan dos cosas extraordinarias. Primero, la tierra es esférica. Y segundo, el cielo se está extendiendo de manera permanente. Eso es una teoría científica, un descubrimiento también científico, astronómico, de que el universo se está expandiendo de manera permanente. O sea, tal cual como dice este texto, Él expande los cielos como un tul.
¿sí? Expande, dice expande en tiempo presente. No dice Él expandió los cielos o Él expanderá los cielos en el futuro. No, dice expande. En un presente continuo está conjugado este verbo, ¿sí? Diciendo que Dios está todo el tiempo haciendo que este universo se expanda de una manera extraordinaria. El poder de Dios está obrando en el universo de manera permanente. Bien, entonces dos cosas que fueron escritas hace 2760 años atrás están escritas en la Biblia y son datos duros científicos maravillosos que el hombre moderno recién ha venido a descubrir y a confirmar que la Tierra tiene estas características. Por otra parte, veíamos también Job 28:5 que dice, de la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego. Job escribe estas palabras más de 1400 años antes de Cristo, es decir, que estamos hablando de hace 3500 años atrás que fue escrito que este hombre, por revelación de parte de Dios, entiende que el núcleo de la tierra es fuego. ¿Cómo es posible que un hombre de hace 3500 años atrás tuviera este conocimiento? Bien, esto es porque el Creador le comunicaba estas verdades, obviamente. La tierra flota en el espacio, decía Job también. El mismo Job, en el capítulo 26:7 dice, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Sobre la nada. Increíble, increíble cómo un hombre que estaba pisando este inmenso planeta podía decir semejante cosa hace 3500 años atrás. Bueno, evidentemente, eh, estos datos duros científicos están escritos en esa Biblia que algunos tratan de subestimar, de detractores tratan de bajarle el precio, de llenarla de dudas, ¿sí? Le buscan la vuelta para ver si le encuentran contradicciones y resulta que lo que hay son malas interpretaciones, no hay contradicciones, sino malas interpretaciones de ellos que están leyendo una cosa que quieren encontrar en la Biblia, pero en realidad cuando se la estudia correctamente, las contradicciones supuestas desaparecen. El ciclo del agua, que también es algo que se descubrió en tiempos modernos, Eclesiastés 1:7 dice, todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. O sea, está hablando del ciclo del agua permanente, el ciclo del agua. Amós 9:6 dice, el que llama a las aguas del mar, a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Job completa esta información diciendo en el capítulo 36:27, dice, Él atrae las gotas de agua y ellas del vapor destilan lluvia que derraman las nubes y en abundancia gotean sobre el hombre. El círculo del agua, ¿sí? El círculo del agua que la ciencia moderna vino a confirmar que era efectivamente así. El Salmo 135:7 dice, hace que las nubes se eleven sobre la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta los vientos desde sus depósitos. Qué maravilla. Ver cómo la palabra de Dios tiene muchísimos, estoy citando algunos nada más, algunos nada más. Infinitas estrellas en el cielo. Jeremías 33:22 dice, yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Recuerdan que el sábado pasado les dije, quédense con eso en mente, porque eso es también la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa misma promesa, David y los levitas eran descendientes de Abraham, es decir, estaban recibiendo la promesa que Dios le hizo a Abraham, la estaban recibiendo ellos también, que la descendencia sería como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar. La descendencia de Abraham sabemos que no es solamente el pueblo judío, también de allí nace el pueblo, los descendientes de Ismael, ¿sí? Que hoy componen una gran cantidad que son los pueblos árabes, la mayoría islámicos, también vienen del padre Abraham, son pueblos abrámicos, así es como se les llama. Todos los islámicos se creen también descendientes de Abraham por la línea de sangre de Ismael. Sin embargo, Dios había prometido que por Isaac sería su descendencia y la tierra sería bendita por la descendencia que vendría por la línea de sangre de Isaac, que es por la línea de sangre que nace nuestro Señor Jesucristo de la tribu de Judá. Y el Señor le da esta promesa a David y a los ministros levitas de que también sus descendencias serían multitudes. Es decir, el pueblo de Israel nunca dejaría de existir como sí han dejado de existir otros pueblos en la tierra, otros imperios, otras naciones. Y sin embargo, el pueblo de Israel sigue hasta el día de hoy más firme que nunca. Hoy siendo una de las grandes potencias económicas, financieras y bélicas de la tierra. Imagínense.
Hoy en día, así es como está Israel. Muy bien, y podríamos seguir hablando de la variedad del brillo de las estrellas, podríamos hablar de la muerte de los cuerpos celestes, que también está escrito en la palabra de Dios. Hoy leía un artículo justamente de Stephen Hawking, que decía que a la Tierra le quedan aproximadamente 100 años de vida relativamente ordenada, habitable en la Tierra, pero a partir de ahí comienza la Tierra a entrar en una degradación por causa del impacto ambiental que va a producir la explosión demográfica que va a haber sobre la Tierra en los próximos años, y dentro de 700 años aproximadamente, la Tierra entraría en un colapso que podría producir la extinción de la raza humana sobre la Tierra. Por eso es que él dice que antes de los 100 años el ser humano debería explorar el espacio exterior y los planetas circundantes a la Tierra para buscar vida o maneras de hacer vida en esos planetas, ¿sí? Esos son hombres de ciencia, hablando de estas cosas, de que esta tierra pasará, esta tierra dejará de ser. Lo dicen claramente, esta tierra pasará, dejará de ser, colapsará, esto se acabará. Bien, ¿y qué dijo Jesús en Mateo 24:35 respecto de ese dato científico? Jesús hizo una afirmación, él dijo, el cielo y la tierra pasarán, este cielo que nosotros vemos y esta tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está poniendo por delante como algo seguro, como una verdad absoluta, como algo en lo cual nosotros hacemos bien en estar asidos fuertemente a ella para vivir esta vida y aún la vida venidera, la vida eterna? Es la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que en nosotros tiene que hacer vida, tiene que encarnarse en nosotros la palabra para que vivamos una vida conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta aquí llegamos más o menos el sábado pasado. Leímos también Hebreos 11:3, donde dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios, siempre presente la palabra de Dios, siempre presente la palabra de Dios. La palabra de Dios es creativa, nos está diciendo aquí, porque entendemos que el universo, este vasto universo en el cual habitamos con más de 150.000 millones de galaxias, ¿sí?, que son las que hasta ahora el ser humano ha podido contar aproximadamente, este universo maravilloso fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, es decir, lo que se ve provino de lo que no se ve, de lo que no se ve, ¿sí? Es decir, que el universo entero está hecho y compuesto por átomos, partículas diminutas e invisibles a simple vista, a la vista humana. Sí, claro que sí. Eso es lo que ha descubierto la ciencia también y está certificando lo que la palabra de Dios dice, que lo que se ve, todo lo que ustedes pueden visualizar con su vista, tocar con sus manos, eh, sentir con sus sentidos, todo lo que nosotros vemos y tocamos, este mundo material en el que habitamos, este mundo material y el universo entero material, ha sido creado de lo que no se veía. Y eso lo han afirmado los científicos. Los científicos afirman que precisamente antes de este universo no había nada. Por eso es que no hay una explicación todavía convincente por lo cual la ciencia puede explicar cómo vino a existir este mundo material de la nada, porque la nada no produce nada, produce la nada misma. Entonces, es una ley científica precisamente. Entonces, tiene que haber ocurrido algo antes de esto y la palabra de Dios nos dice claramente que el poder de Dios fue el que estuvo presente, la energía poderosa de Dios estuvo presente en el principio del universo. Entonces allí cabe otra teoría científica, la de Einstein, cuando decía que lo material viene de la energía, ¿sí? La energía produce materia, decía Einstein. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la ciencia no hace otra cosa que ir corroborando, corroborando y certificando lo que la palabra de Dios dice? ¿Es tan cierta entonces la palabra de Dios? ¿Será que es tan creíble la palabra de Dios? Pues por supuesto que sí. Génesis 22:16 dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Se acuerdan que recién leíamos eso acerca de David y los ministros levitas? Bien, esta es la promesa, aquí es donde comienza
la promesa de que la descendencia de Abraham sería multitudinaria, ¿sí?, sobre la tierra. Semejante a las estrellas del cielo y a la arena que está en la orilla del mar. Así, dice el Señor, será tu descendencia que poseerá las puertas de tus enemigos. Bien, fíjense ahora en este detalle, vamos a mostrar aquí la pantalla completa. Bien, tu descendencia será como las estrellas del cielo, le dijo Dios a Abraham. Vamos a ver una imagen que representa las estrellas del cielo. Así es como debería verse, según la ciencia. Esto es una imagen que yo les mostré a ustedes, que la sacamos de un video de científicos astronómicos, que según la ciencia, así es como se vería el universo desde afuera. Si pudiésemos nosotros abstraernos del universo, salir del universo y mirarlo desde afuera, esta sería la visión que tendríamos nosotros del universo. Eso que ustedes ven allí en esa imagen son millones y millones y millones de galaxias. Galaxias. Galaxias que para poder cruzarlas de un lado al otro llevaría millones de años luz. Así que ¿se imaginan ustedes esta inmensidad? Ahora, Dios conocía esta inmensidad y le dijo a Abraham que su descendencia sería semejante a esto y semejante a esto. Fíjense qué asombrosa, las dos imágenes representan lo que Dios dijo. Dios le dijo a Abraham, así como la imagen de la izquierda, que es el universo desde afuera, visto desde afuera, y así como la arena del mar, así será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Lo que vemos a la derecha es la imagen de arena de playa. Ahora, fíjense la similitud extraordinaria y maravillosa que tiene esto. Es algo extraordinario, es algo maravilloso ver qué similitud hay entre una cosa y la otra. Es algo realmente maravilloso. Esto es lo que Dios sabía en aquellos días de Abraham, ¿sí? Estamos hablando de hace 4.000 años atrás, aproximadamente, 4.000 y un poco más de años atrás, y Dios le estaba diciendo a Abraham que él, implícitamente, ¿no?, lo estaba diciendo entre líneas, lo que Dios estaba diciendo es, mira, yo conozco el universo, yo sé cómo se ve desde afuera el universo, y así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y así, semejante a las estrellas del universo y a las galaxias del universo, semejante a eso también será la arena del mar. Es decir, que Dios lo que le está diciendo a Abraham, que Abraham posiblemente nunca lo entendió, pero hoy nosotros desde los conocimientos científicos podemos conocer esto, es que Dios habita en lo micro, en lo micro, en lo más micro que se nos puede ocurrir, lo más insignificante que se nos puede ocurrir, como lo es la arena de la playa, en lo microscópico, en lo micro, en las partículas pequeñas de la arena, Dios habita allí y Dios habita el universo. Por eso Él conoce ambas cosas y a ambas cosas las ve parecidas. Por eso es que Dios le dice a Abraham, mira, así como las estrellas del cielo y la arena del mar, será tu descendencia. Eso es algo extraordinario. Yo cuando encontré estas imágenes, hermanos, me quedé helado, me quedé asombradísimo. Yo digo, no puede ser tan parecido esto, no puede ser tan parecida una cosa a la otra. ¿Y quién sabía que era así hace 4.000 años atrás? Era Dios. Nadie más podía decir semejante cosa, porque hasta el día de hoy, si nosotros hacemos en la noche, por más oscura que esté la noche, que ninguna iluminación terrestre nos quite la luz de las estrellas y podamos ver una gran cantidad de estrellas, nunca jamás veríamos el universo de esta manera. Nunca jamás. Nunca podríamos verlo de esa manera. Vemos un gran cúmulo de estrellas, vemos lo que se conoce como el Jordán del cielo, el río de estrellas que pasa por encima nuestro, ¿sí?, que es una cosa que se conoce como uno de los brazos de nuestra galaxia. O sea, lo que estamos viendo es la nada misma comparado con el vasto universo de más de 150.000 galaxias, 150.000 millones de galaxias en el universo. Pero Dios sí lo sabía. Y por eso Dios le hizo la comparación. Ahora veamos la siguiente imagen, por favor. Pongamos en pantalla completa, ahí estamos, y veamos la siguiente imagen. ¿Qué es eso? Que también es muy parecido a las imágenes de arriba. Judíos. O es una reunión de judíos ortodoxos. Nada más que judíos ortodoxos. O sea, ahí no está todo Israel. Es un pequeño grupo de judíos ortodoxos, nada más. Ahora vean esta otra imagen, que se parece también a estas otras dos. Esa imagen es
una reunión evangelística en África que reunió cerca de 1 millón de personas. Eso es una apenitas, un pedacito de la gente que había en ese lugar. Fíjense qué parecido, ¿no? Qué parecido. Y resulta que la iglesia y el pueblo judío son los descendientes de Abraham. Entonces, Dios dio una promesa y esa promesa la cumplió contra todo, contra todo pronóstico negativo. ¿Por qué digo contra todo pronóstico negativo? Porque Abraham tenía 100 años cuando tuvo que embarazar a su esposa Sara de 90 y encima la viejita era estéril. Así que imagínense cuántos milagros tuvo que hacer Dios para que esta palabra que le dio a Abraham se pueda cumplir. ¿Cuántos milagros tuvo que hacer Dios para que esto fuese cierto? Sanar a una anciana, permitir que como anciana pudiese dar a luz un hijo, permitir que el esposo de 100 años, que dice claramente en el libro de Romanos cuando se refiere a Abraham como el padre de la fe, dice que Abraham consideró su cuerpo. Pero una vez que lo consideró a su cuerpo, que estaba casi hecho polvo ya, estaba viejito, ¿sí? Consideró su cuerpo, pero no perdió su fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Es decir, creyendo que Dios sería capaz de darle descendencia de él mismo, propia de él mismo y su esposa Sara. Tremendo. Entonces, cuando Dios promete, hermanos queridos, eso a nosotros nos deja una gran lección. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cumple. Contra todo pronóstico negativo, si Dios te dice algo en su palabra, ojo, ojo, en su palabra. Yo no estoy hablando aquí de experiencias personales como, ay, tuve un sueño, Dios me dijo. No, 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 no. No, no, no entremos en eso porque ahí ya tenemos que hacer otros análisis, ¿sí? El tema de los sueños, el tema, no, no, no. La palabra misma de Dios dice que no se puede comparar el trigo con la paja y se está refiriendo a la paja, los sueños, y el trigo, la palabra de Dios. Lo dice claramente. El trigo es el que alimenta y la paja se echa al fuego. Así que imagínense la misma Biblia cómo descalifica muchas veces a muchas experiencias con respecto a los sueños. ¿Eso quiere decir que Dios no habla por sueño? No, no quiere decir eso, porque claramente Joel 2.28 dice que en los postreros tiempos, cuando el Espíritu Santo venga sobre las naciones de la tierra, los ancianos tendrán sueños. Evidentemente son sueños proféticos, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios le da visiones a los jóvenes y sueños a los ancianos? En el tiempo en que se derramaría el Espíritu Santo, porque en ese tiempo iba a ser necesario, en esos días, en los días del derramamiento del Espíritu Santo, estamos hablando de hace 2000 años atrás, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, allí es cuando el Espíritu Santo comienza a derramarse y a producir palabra profética. Lo primero que hicieron las personas fue profetizar, es decir, comunicar de parte de Dios a la humanidad lo que Dios quería decirles, que Él venía para salvarles, para restaurar su relación rota con Él. ¿Sí? Esto fue lo que los primeros evangelistas anunciaron allí en el aposento alto, que eran aproximadamente 120 personas. Y luego, mientras se fue conformando el canon bíblico, que tardó unos 3 siglos y un poco más, de 3 siglos, hasta que se formó todo el canon bíblico completo, mientras transcurrían esos 3 siglos, la iglesia fue edificada por medio de la palabra profética dada por oráculos humanos, ¿sí? Y Dios hablaba por sueño, y Dios hablaba por lenguas, y Dios daba dones de interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. O sea, había una gran actividad profética en la iglesia primitiva porque era necesario que fuera así, porque la revelación todavía no había sido completada. Cuando hablamos de revelación, hablamos de la palabra de Dios, la más segura de todas las profecías, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Las demás palabras que se entregaban debían ser examinadas por los maduros en la fe, en las congregaciones. Cuando había palabra profética, se la escuchaba y se la examinaba, se la juzgaba a la palabra profética para retener lo que realmente estaba alineado con las escrituras. Así que estaba sujeta a error. Pero la palabra inspirada a los santos hombres de Dios, como dice el apóstol Pedro, y que quedó establecida en la revelación llamada Biblia para nosotros, esa palabra es segura e inerrante. Inerrante, ¿sí? Eso es muy importante, entender que la palabra de Dios es
inerrante. Podrán errar los que hacen versiones bíblicas, pero no la palabra de Dios en su original siempre será inerrante. Eso es lo maravilloso, precisamente, de la palabra de Dios. Entonces vemos hasta aquí cómo Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que promete. Dios es fiel y su palabra es tan poderosa y trascendente que podrán pasar planetas enteros, podrá dejar de existir la Tierra, podrá dejar de existir esta galaxia que es este cielo que vemos, todas estas cosas pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará, jamás pasará, será permanente, eterna, viva, eficaz, más cortante que espada o filo, que se introduce en nuestro corazón y puede discernir entre alma, cuerpo y espíritu, y nos detalla a nosotros cómo somos y hacia dónde vamos, nos da sentido, nos da propósito, ¿sí? Nos llena de propósito la vida, nos da misión. La palabra del Señor es la que realmente lo es prácticamente todo para nosotros los hijos de Dios. Por eso es tan importante esto, reunirnos para estudiar, reunirnos para escuchar a Dios en su palabra, porque es allí donde se fortalece además algo tan precioso como la fe. La palabra de Dios es la que fortalece la fe, es la que hace surgir la fe en nuestro corazón. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la primigenia fe que tú tuviste, la fe, la génesis de tu fe, se produjo cuando tú escuchaste el mensaje de la palabra de Dios. Y la fe que tú tienes hoy se ha fortalecido a lo largo del tiempo porque has ido conociendo más de la palabra del Señor y mientras más conoces y entiendes y comprendes, sabes lo seguro que es afirmarse en ella. La palabra de Dios es como una roca que sostiene nuestras vidas inconmovibles cuando es edificada de esa manera, sobre esta roca extraordinaria. Jesús también dijo que el poder de la palabra de Dios en Juan 17:17 es un poder que no tenemos nosotros en nosotros mismos, porque el hombre es pecador desde su nacimiento y el hombre lleva la ley del pecado vigente en su cuerpo hasta el día de su muerte. Entonces el hombre por sí mismo y por sí solo no puede santificarse. El hombre no puede cambiar. Vieron que a veces, lamentablemente, en el ámbito del matrimonio es donde más se ve esto de que uno le promete al otro, bueno, pero ya voy a cambiar esto. Y es mentira, no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque no puede, sencillamente. No tiene el poder el hombre para cambiar sus pecados, ¿no? El hombre cuando cae preso del pecado entra en una cautividad y no puede ser libre, no puede salir de esa cárcel, que es lo que expresa Pablo en Romanos 7:23. Él dice, yo estoy en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar cuando estoy preso de este cuerpo, cautivo en esta carne. ¿Sí? Pero sin embargo la palabra de Dios dice en Juan 17:17, cuando Jesús oraba a la oración sacerdotal, dirigiéndose al Padre, le hizo un pedido. Y el pedido que le hizo al Padre fue, santifícalos en tu verdad. Y luego hizo una afirmación, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la manera, la forma de poder santificar nuestras vidas, el primer paso que debemos dar es entrar en el conocimiento de la palabra. El primer paso. Como dice también Efesios 5:21 en adelante, cuando habla de la relación del marido y la mujer, como la relación de Cristo con la iglesia. Y dice que Cristo santifica a la iglesia por medio del lavamiento por la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces la palabra, hermanos queridos, no es un hábito que nosotros los pastores por ahí insistimos para que los hermanos lean y se mantengan entretenidos leyendo la Biblia. No, hermanos, leer la palabra de Dios, entrar en ella, en los tesoros de la palabra de Dios, ¿sí? Es algo extraordinario, maravilloso. Ahora, alguien siempre surge el comentario, pero pastor, yo no entiendo. Es que no entiendes porque no estás en la palabra. Si tú permanecieras en la palabra, Jesús lo dijo, el que permanece en la palabra, ese conoce la verdad. Es decir, que es una disciplina diaria, es un tiempo que tú tienes que apartar para estar con Dios estar con la palabra es estar con Dios, ¿sí? Estar con Él, con su palabra, es su pensamiento el que está expresado en su palabra. Entonces, cuando tú estás estudiando las Escrituras, estás con Dios, estás pasando tiempo con Dios. Dios está
abriendo tu entendimiento. Ora, por supuesto, antes de empezar a leer, y dile al Espíritu Santo que te ilumine el entendimiento para comprender las Escrituras. Y vas a ver cómo, poco a poco, de manera progresiva, vas a ir entrando en los tesoros de las Escrituras, en la palabra del Señor y su entendimiento, y tu vida va a ser edificada con eso, fortalecida tu fe, santificada tu alma. Tu vida va a ser transformada porque el espíritu de tu entendimiento va a ser renovado. No esperes cambios ni transformaciones de conductas, ni de hábitos, ni liberación de vicios, si primero no cambias tu manera de pensar, dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Y la manera de pensar es lo que cambia nuestra vida. Y para que eso ocurra, tenemos que permitirle a Dios que cambie esa manera de pensar por medio de la palabra. No hay otra manera, no hay otra forma, ¿sí? Te puedes pasar cantando 24 horas al día y no va a pasar lo que pasa cuando tú lees las escrituras. Lo que ocurre cuando tú cantas es otra cosa. Ahí tú le estás dando a Dios, tú le estás ofrendando tu vida a Dios en alabanza, en adoración a su nombre, tú le estás dando a Dios cuando cantas, cuando alabas al Señor. Digo esto porque hay muchas personas que de pronto creen que pasar tiempo con Dios es pasársela cantando, ¿sí? Eso es parte, porque en eso tú elevas al cielo tu alabanza y tu adoración. Eso es parte de tu relación con Dios. Pero Dios viniendo a ti, hablándote a ti, bendiciéndote a ti, transformándote a ti, es a través de la palabra, es a través de las escrituras que ocurre este fenómeno maravilloso. Amén. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir hasta aquí? ¿Es suficiente la palabra de Dios para cambiar, transformar, salvar, liberar, edificar, fortalecer, sanar? ¿Es suficiente la palabra de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Los que tienen sus cámaras abiertas, háganme señales con sus deditos para arriba o para abajo. ¿Es suficiente la palabra de Dios? Dedito para arriba, el que cree que la palabra de Dios es suficiente, más que suficiente para hacer toda esa obra. ¿Sí? Gloria a Dios. Qué bueno los que ya han experimentado eso. Qué bueno los que han experimentado que la palabra de Dios es más que suficiente para liberarnos, sanarnos, fortalecernos en la fe, edificarnos sobre la roca que es Cristo, darnos sabiduría, darnos inteligencia, desarrollar en nosotros inteligencia espiritual. Miren la cantidad de cosas que hace la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a entrar en algunos ejemplos. Tomen nota, por favor, los que están con anotadores. Juan 6:63. Juan 6:63. ¿Qué dice allí? Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Y qué dijo Jesús? El espíritu es el que da vida. Y fíjense cómo Jesús va acomodando esto de manera magistral, porque dice espíritu con mayúscula. Es decir, el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, que es el que nos da realmente vida. La carne para nada aprovecha. La carne produce corrupción, produce pecado, produce muerte, en definitiva, porque la paga o el resultado del pecado es eso, muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. No se olviden que la muerte desde el punto de vista espiritual y almático no está hablando de muerte biológica, no tiene que ver con el momento en que partimos de esta tierra, sino de la peor de las muertes, que es la separación eterna de la fuente de la vida, que es Dios. Entonces la carne, dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí hay un principio espiritual maravilloso de transferencia espiritual que Jesús enseñó en este texto. Jesús dice que cuando Él está hablándonos su palabra, nos está transfiriendo a nosotros, ¿qué cosa? Espíritu y vida. Espíritu y vida. Pongamos el texto, por favor, otra vez. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Es decir, que cuando escuchamos la palabra de Jesús, y no se olviden que cuando hablamos de la palabra de Jesús nos referimos a toda la escritura, ¿sí? No solamente Jesús habló en los 4 evangelios, sino que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo ha hablado a través de los santos hombres de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios transfiere a nosotros
espíritu y vida. Por lo tanto, si usted quiere estar lleno del Espíritu, debería estar lleno ¿de qué? Lleno de la palabra de Dios. También esa es una llenura del Espíritu. También eso es llenarse del Espíritu, llenarse de la palabra de Dios, porque lo que se transfiere sobre mí, lo que se imparte sobre mí en el momento en que yo absorbo la palabra del Señor en mi vida, me estoy llenando de Espíritu, el Espíritu Santo, y me estoy llenando de vida, de vida. Me estoy llenando de fuerza. Espíritu también es sinónimo de fuerza. Me estoy llenando de fuerza, me estoy llenando de vigor, me estoy llenando de vida. ¿Sí? Eso transfiere la palabra del Señor. Ahora, de manera analógica, si nosotros comparamos, hacemos un paralelismo entre la palabra de Jesús y la palabra de Satanás, si la palabra de Jesús es espíritu y es vida, ¿qué sería la palabra de Satanás? Analógicamente, en paralelo, pues sería espíritu y muerte. Sería espíritu y muerte. Y eso es lo que hace Satanás en las conversaciones entre personas impías. Se transfieren espíritus y se transfieren muerte cuando se conversa con personas que se regodean en el pecado. Por eso la palabra de Dios también nos enseña que las malas conversaciones, ¿qué hacen? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones en malas compañías, cuando nos movemos en malas conversaciones con malas compañías, lo que ocurre es que nos corrompe si nosotros entramos en esas conversaciones porque nos están transfiriendo semillas. No se olviden que también la palabra de Dios dice en la parábola del sembrador que la semilla que el sembrador tira a tierra es la palabra, es la palabra. Es decir, que el enemigo cuando lleva una palabra a la mente de otra persona es una semilla que luego puede germinar y puede engendrar vida maldita en la mente de esa persona para destrucción de esa persona. ¿Me explico? Por eso es tan importante llenarme del espíritu y vida que la palabra de Dios me da. Romanos 12:2, texto muy conocido, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la palabra no solo nos da vida espiritual, no solo nos llena del Espíritu Santo de Dios, sino que nos renueva y nos transforma la mente. Eso hace la palabra de Dios como un instrumento de Dios para cincelar nuestras vidas, para modelar nuestras vidas. Dios utiliza su palabra. Su palabra es lo que Dios utiliza para ir santificando, limpiando, modelando, trabajando en nosotros cual vasijas en las manos de un alfarero. El Salmo 119, 116 dice que la palabra de Dios nos fortalece y nos sostiene en tiempos de dificultad. Dice el texto, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Hermanos, con mi esposa Beatriz siempre recordamos el valor de la palabra de Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Hemos pasado muchos momentos difíciles, conflictos, situaciones de aflicción, de enfermedad, de muchas, muchas situaciones, y las hemos pasado juntos y siempre saliendo en victoria. ¿Gracias a qué? Gracias a que le creímos a Dios y a su palabra. Siempre recordamos eso. Mamita, ¿te acordás cuando pasamos tal cosa? Sí, ¿de qué nos aferramos? De las promesas del Señor. De las promesas del Señor. El Señor en su palabra nos da promesas extraordinarias, tremendas, fieles y verdaderas, verdades absolutas, que hacemos bien en tomarnos de ellas en esos momentos tan terribles de la vida. También dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que nos guía y nos muestra el camino correcto. ¿Por qué es necesario eso? Pues porque también nos enseña la palabra del Señor que muchos caminos hay delante del hombre, ¿sí? Muchos caminos hay delante del hombre que al hombre lo seducen transitar por ellos, pero su fin es camino de muerte. Entonces necesitamos nosotros reconocer el buen camino. Como también el profeta decía, paraos, paraos en el camino y mirad las sendas antiguas, volveos hacia atrás y observen las sendas antiguas e inquirir en ellas, buscar entre ellas cuál es el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Las sendas no es lo mismo que un camino.
El camino lo traza la palabra de Dios. Fíjense una de las pequeños detalles de diferencias entre sendas y caminos. ¿Qué es una senda? Si usted busca, googlea, coloca allí senda, senda, por ejemplo, en el campo, en la selva, donde fuese, o busca el concepto de senda, generalmente lo que les va a salir como imagen o concepto es que la senda es algo que se produce por el paso de animales o del transitar de los hombres, ¿sí? Es decir, cuando el hombre transita por un solo lugar, lo que se produce es una senda, ¿sí? Entonces, en el campo, por ejemplo, los animales suelen ir por un solo lugar y lo que queda marcado es una senda. Y siempre el animal va por ese mismo lugar, siempre camina por la senda. Es una senda que construyó él mismo, que puede ser cierta en su final, en su destino, puede terminar bien como puede terminar mal, ¿sí? Puede terminar en un precipicio la senda. Entonces, la senda se produce por un acto de la naturaleza, prácticamente. Sin embargo, en el camino está puesta la ingeniería, la inteligencia, se aplica a propósito a un camino. Cuando se hace un camino, se lo hace a propósito. Lo que se intenta con un camino es conectar punto A con punto B de la manera más rápida posible, ligera posible, segura posible. Es decir, se hace un camino a propósito, con diseño, con presupuesto, con ingeniería, con inteligencia aplicada. El camino tiene un propósito específico, no así la senda. Esas son las diferencias así un poquito elementales entre senda y camino. Bien, el Señor dice que las sendas antiguas son las que pierden al hombre, pero entre ellas está el camino. Fíjense que dice el buen camino. Las demás son sendas, es decir, las trazamos nosotros anduvimos por esas sendas de la vida, pero el Señor tiene un camino que tiene propósito, que está diseñado para llevarnos a un fin y a un destino maravilloso en su diseño profético para nosotros. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, al camino que el Señor nos quiere llevar y guiar. Dice Efesios 5, 25, 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que decíamos más temprano, la palabra de Dios nos purifica y nos santifica. Romanos 10, 17, otra cita que también recién estábamos citando. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es la que nos hace nacer la fe, nos sostiene la fe, nos fortalece en la fe y nos proyecta en la fe, ¿sí? La palabra del Señor. Salmo 119, 130 dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es maravilloso. Hay otra palabra que es promesa de Dios que dice que aún lo torpe de nuestro caminar, Dios lo corregirá. ¿Sí? A los torpes Dios los corrige y a los simples les hace entender. Eso es maravilloso, hermano. A mí me llena de alegría porque yo soy muy torpe y muy simple muchas veces, muy insensato a veces y cometo muchos errores. Y gracias a eso, gracias a la misericordia de Dios, que por su palabra me endereza, me alinea otra vez y me hace entender cosas que de otra manera, siendo simple, insensato en muchos momentos de mi vida, no los podría haber entendido jamás. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense lo que hace la palabra de Dios, nos da esperanza, pero también nos consuela. Yo lo he podido vivir en lo personal. Ustedes saben lo que hemos sufrido nosotros como familia, para nosotros esto ha sido pero terrible. Este año ha sido un año muy difícil, momentos muy tristes, momentos en que las lágrimas se nos caen solas las lágrimas, recordando a nuestro hijo tan amado, ¿sí? Tan amado nuestro hijo Franco. Sin embargo, hermanos queridos, si no hubiésemos tenido el conocimiento de la palabra de Dios, Dios mío, yo no sé en qué estado estaríamos nosotros, si no hubiésemos tenido conocimiento de qué es lo que ocurrió y dónde está nuestro hijo hoy y qué está sucediendo con él y hacia dónde vamos nosotros y por qué nos vamos a encontrar con él. O sea, todo lo que sabemos es lo que nos llena de consuelo y de esperanza. Consuelo y esperanza viene a nuestro corazón cuando la palabra del Señor nos dice claramente qué es lo que ha acontecido y para qué ha acontecido. Entonces yo a veces me imagino, ¿no? Esos padres
que pierden a sus hijos en momentos en que no conocen nada de todo esto. Qué terrible que debe ser. Qué terrible que debe ser la incertidumbre, la desesperanza, la desesperación, la confusión de no saber más nada de su hijo y no saber si vive o no vive, dónde está, qué pasó, no sé. Es terrible esa situación. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios nos podemos poner en pie después de estos tremendos momentos de la vida, nos podemos sentir fuertes y consolados porque la palabra de Dios ilumina el entendimiento y nos hace comprender el fin de todas las cosas. Eso hace la palabra del Señor. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, la herramienta que Dios usa para nuestro cambio de conducta, para tener cambios conductuales, para abandonar hábitos nocivos y destructivos para nuestra vida, es la palabra de Dios. Ella, por medio del Espíritu Santo, nos convence de pecado y nos conduce y nos dirige realmente por la senda de justicia para que caminemos por el camino correcto. La palabra nos ilumina y nos hace entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Por último, en 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, hablando de todo lo que la palabra puede hacer, y estamos hablando solo de algunas cosas que hace la palabra de Dios, dice Timoteo, Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando dice perfecto, no quiere decir sin errores. La palabra perfecto allí en griego es la palabra teleios, que significa uno que ha completado su propósito o una persona madura. Sencillamente, no es una persona que no comete errores, no existe tal cosa, ¿sí? Entonces, la persona perfecta es una persona que ha madurado, ha crecido espiritualmente y ha madurado. Cristo se ha formado en él, la imagen del Hijo de Dios se hace visible en la persona por medio de la palabra de Dios. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dejamos que la palabra de Dios nos moldee, cuando nos moldea con propósito, y ese propósito tiene que ver con el servicio que Dios quiere que nosotros también brindemos mientras estemos en esta tierra a la iglesia. Dijimos al empezar el mensaje que tenemos una deuda con el mundo, que es evangelizar, y eso lo podemos hacer todos. Pero también tenemos una tarea que hacer hacia adentro. Hay una hacia afuera y hay otra hacia adentro de la iglesia, ¿sí? Y esa tarea interna dentro del cuerpo tiene que ver con la gracia que Dios derramó sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que usted tiene que utilizar, guiado, conducido y contenido por la palabra de Dios para edificar la iglesia. Amén. ¿De qué sirve tener dones si los queremos usar a nuestro antojo? ¿De qué sirve tener dones del Espíritu Santo si los queremos manipular para producir ciertos efectos con ellos? No es así. No es la manera. La manera de Dios es que realmente usemos el don para edificar el cuerpo de Cristo. Siempre el don es dado para ese fin, para edificar el cuerpo de Cristo. Bien, el Salmo 1:2, vamos a terminar con esto, con este salmo. El Salmo 1:2, hablando acerca de lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas, dice así: Dios bendice a los que aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Qué dice el texto? Dios bendice a los que aman su palabra. Si tú no atesoras la palabra, si tú no aprecias la palabra, si tú no le das lugar en tu corazón a la palabra, si no le permites a la palabra ocupar espacio de tu tiempo durante el día, si no le das tu amor a la palabra de Dios, no esperes, por consecuencia, que Dios te bendiga. El texto está diciendo claramente, Dios bendice a los que aman su palabra. Amar la palabra no solo es inquirir en ella, investigar, explorar, profundizar, analizar, hacer exégesis, no es solamente eso. Amar la palabra también es obedecerla, obedecerla. Así que tú no necesitas tener mucho conocimiento, sino
que lo poco que conoces lo obedezcas. Eso es lo importante. A medida que vas conociendo la palabra y voluntad de Dios, la vas obedeciendo. Poco a poco, de manera progresiva e evolutiva, vas desarrollando tu vida espiritual. No vas a tener todo el conocimiento de pronto, no te va a abrir el corazón del Padre, el Señor, en una relación de simplemente creyente. Recuerden ustedes, repito eso porque es muy importante tenerlo presente. Jesús se relacionaba con oyentes, creyentes, discípulos, siervos y amigos. ¿Y a quiénes era? ¿A quién dijo Jesús que él le abría y le daba a conocer el corazón del Padre y le revelaba las cosas más ocultas del corazón del Padre? A los amigos, ¿sí? Es decir, aquellas personas que dejaron de ser oyentes y pasaron a ser creyentes, dejaron de ser creyentes para transformarse en discípulos, y cuando llegaron a ser siervos, es decir, llegaron a ser personas obedientes, obedientes a la palabra del Señor, entonces el Señor dijo: ahora que ustedes se han hecho siervos, yo los hago mis amigos. Y cuando los hago mis amigos, Juan 15, desde el 14 en adelante, ustedes pueden ver claramente que el Señor te abre el corazón del Padre. Eso es algo maravilloso, hermanos. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo el Salmo. Salmo 1:3 dice: son como árboles sembrados. Estábamos leyendo el Salmo 1:1 y ahora el 1:3. Dice: son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegando el momento, ¿escuchó? Llegando el momento. Esto es un camino que se transita con paciencia, sin ansiedades, ¿sí? No es que yo lo quiero ya, no, 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 es cuando llega el momento, llegando el momento, entonces, llegando el momento es que van a ocurrir las cosas que tienen que ocurrir como fruto de la palabra. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Todo lo que hacen les sale bien. Es decir, son personas que aman la palabra de Dios, la estudian día y noche. Esas personas que permanecen en ese estado de plantado en la palabra, porque dice son como árboles sembrados, es decir, plantados. Alguien que se planta en esa posición de permanecer en las Escrituras, esa persona está plantada como, es semejante a un árbol plantado junto a un arroyo, es decir, se está hidratando y está alimentándose permanentemente, recibe nutrición. Llegará el momento en que va a dar fruto y su hoja no se marchitará, y todo lo que haga le saldrá bien. Fíjense, lo vamos a leer ahora en esta otra versión. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, en su palabra medita de día y de noche. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? Este es el momento de preguntarnos eso. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos durante el día? Eso va a indicar de qué está llenándose nuestro corazón, ¿sí? Porque donde esté tu tesoro, donde esté la cosa más valiosa para ti, allí estará tu corazón, dice la palabra, ¿sí? Por eso es que hay personas que uno les descubre el corazón teniendo una simple conversación de 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Me apunté aquí por una cuestión de costumbre, pero el corazón al que se refiere es esto: la mente. De lo que abunda aquí en tu mente es lo que habla tu boca. Amén. Entonces, todo esto nos hace meditar y analizar cuánto estamos valorando la palabra de Dios, que es tan cierta y absoluta, qué valor le estamos dando y qué lugar le estamos dando en nuestra vida para que ella gobierne, traiga el reino de Dios a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Cuánto le estamos dando de lugar a Dios? ¿O solamente cumplimos con que venimos cada sábado y nos reunimos aquí en la iglesia online y estamos disfrutando de un tiempo de palabra de Dios y luego ya nos olvidamos durante toda la semana? No debería ser así. No debería ser así. Si tú quieres acelerar la bendición de Dios sobre tu vida, si tú quieres apresurar que esa bendición llegue a tu vida, que todo te salga bien y que tu camino prospere, fíjense lo que dice el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Y aquí no estamos hablando de dinero, como siempre hacemos esa aclaración. Cuando aparece la palabra prosperidad, hay los famosos predicadores
del Evangelio de la Prosperidad que lo utilizan enseguida para hablar de dinero, hermano. Ahí viene la abundancia, ahí vienen los millones de dólares. No, no, no. Eso no es riqueza. Eso podría ser hasta una representación de pobreza absoluta. Tener millones de dólares y estar muerto en el espíritu. Entonces, estamos hablando de verdadera prosperidad. ¿Qué dice el diccionario de la prosperidad? Que es el curso favorable de todas las cosas. ¿Bien? Entonces, el curso favorable de mi vida espiritual, mi vida almática, mi vida material, también mi vida financiera, por supuesto. El curso favorable de mis relaciones interpersonales, el curso favorable de mi carrera, el curso favorable de mi trabajo, de mi emprendimiento, todo lo que comprende nuestra vida toma un curso favorable cuando nosotros ponemos nuestra vida en orden y alineada con la palabra de Dios. Cuando empezamos a alinearnos con la palabra del Señor, cuando empezamos a hacer justicia a la palabra del Señor, obedeciéndola, entonces nuestra vida entra en ese proceso profundo de transformación, de cambios conductuales, de maneras de pensar diferentes, de cambios de paradigmas. Salen los viejos paradigmas mundanos y terrenales de nuestra mente y se apodera de nosotros la palabra de Dios que nos va a instalar en nuestro sistema de creencias valores que son trascendentales, transformadores y eternos, como lo es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿es creíble la palabra del Señor o no es creíble? Claro que es creíble. ¿Es segura la palabra del Señor? Por supuesto que sí. La palabra de Dios trasciende los milenios. De hecho, hoy, todo lo que está ocurriendo en el escenario mundial, todo lo que estamos viendo a nivel político, social, leyes, cantidad de cosas que tienen que ver con este mundo actual, está escrito en la palabra. Esto es lo que debería ocurrir escatológicamente hablando. Estas cosas a nosotros el Señor ya nos anunció que iban a acontecer. Todas estas cosas que están siendo anunciadas, ya sea por las ciencias, ciencias sociales o ciencias que se ocupan de otros ámbitos de la vida humana, todo lo que se está anunciando, todo lo que el mundo está esperando por delante, la corrupción de valores, la pérdida de valores, la apostasía que hay hoy en día, hermanos queridos, la apostasía, el espíritu de apostasía que se está moviendo dentro de la iglesia, los hombres peligrosos de los últimos tiempos, que dice el libro de Timoteo, los últimos tiempos serían peligrosos por causa del carácter de los hombres de los últimos tiempos, se está haciendo presente hoy en día más que nunca. Hombres que tienen apariencia de piedad, pero verdaderamente son lobos por dentro, vestidos de oveja, que lo que quieren hacer es mercadería con las almas, hacer negocio en la iglesia y llenarse de dinero haciendo mercadería de las almas. ¿Sí? Hombres que se venden, me refiero a hombres como yo, predicadores, hombres que venden su mensaje, es decir, acomodan la palabra para que le caiga bien al que pone más dinero en la iglesia. Lo lamento mucho, este no es el lugar si eso es lo que estabas pensando recibir aquí. Aquí no va a ser así. Aquí no se tranza la palabra del Señor. Lo que nos dice, lo que nos enseña, y lo que la obedezcamos nos salvamos. ¿Sí? Si alguien creía que poniendo mucho dinero, iba a conseguir que el pastor le diera ciertas licencias, pues eso es un engaño, hermanos. Yo no soy quien para darte licencias para pecar, yo no soy quien para darte licencias para hacer nada, porque quien nos da las directrices no soy yo en la iglesia, sino el Señor. El Señor establece el modelo, las directrices, las directivas y las cosas claras que tenemos que vivir los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios esta tarde? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quisiera en este momento que pudiésemos elevar a Dios una oración de agradecimiento por esta escritura que hemos recibido hoy, por esta palabra de Dios que hemos recibido hoy, que pudiésemos agradecer al Señor que Él nos habla de esta manera tan confrontativa, directa, clara, sin eufemismos y sin vericuetos lingüísticos para tratar de enredarnos en alguna situación. Dios es claro, Dios viene de frente con su verdad, y si alguien se siente confrontado, no se sienta confrontado por mí porque yo no tengo esa intención, sino que es Dios que a mí mismo me confronta también con su palabra y nos llama a la obediencia. Amén. Me gustaría que alguien levante su manito y diga, pastor, yo quiero orar y dar gracias al Señor esta tarde. Levante la mano el que desea hacerlo, por favor. Bien, vamos a darle a Catita entonces que abra su micrófono. Termina Catita y le abrimos el micrófono a Melba,
que también va a terminar este momento de oración agradeciendo al Señor. Catita, cuando quieras. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a tu presencia en esta tarde, Dios amado, junto a mis hermanos, Señor, junto a los pastores como congregación, Señor, para darte gracias por este tiempo, Señor, darte gracias porque gracias a tu misericordia estamos acá, Señor, y podemos tener el privilegio de hoy día ser llamados tus hijos, Señor, y escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Padre, queremos agradecerte por lo que hoy hemos podido oír, por lo que hemos podido aprender, Señor, porque hemos podido ver, Señor, que tu palabra, o ser cristiano, no es solo tener una fe, Señor, irracional, sino que también tú dejaste tu palabra llena de razones y llena de motivos, Señor, para que nosotros podamos creer en ella, Señor, con seguridad, Padre. Gracias también, Señor, por recordarnos en esta tarde, Padre, que tú te deleitas, Señor, y que tú bendices a aquellos, Señor, que estudian tu palabra, Señor, y que también lo haces, Señor, cuando nosotros lo hacemos alegre, Señor. Es por eso que en esta hora, Señor, también quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a estudiar tu palabra, Señor, para alcanzar aquellas bendiciones que están en ella, Señor, y que nuestros corazones se dispongan a hacerlo con alegría, Señor. No es del temor, no es de la culpa, Señor, no como una obligación, Señor, sino entendiendo que allí está la sabiduría, está todo lo que necesitamos para nuestra vida y que podamos hacerlo, Señor, con alegría, Padre, con deleite, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayudes a ser intencionales en el estudio de tu palabra, Señor, y que podamos caminar, Señor, por aquel camino, Señor, que tú tienes trazado para nosotros, no por las sendas por las que nosotros queramos habitar o por las que el enemigo o el mundo quiera llevarnos, Señor, sino caminar por el camino que tú tienes, por el plan y el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias infinitas te damos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en cada vida, en cada corazón, Señor. Sigue sembrando tu verdad, Señor, que es la única verdad en nosotros, Señor, y permítenos vivir, Señor, aprendiendo, escuchando y aplicando tus palabras, Señor, que son espíritu y son vida, Señor. Y cuando alcancemos conocimiento, Señor, no permitas que nos enaltezcamos, Señor, que seamos orgullosos, sino que siempre estemos conscientes de que somos polvo y que toda la honra y que toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Dios mío, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.